tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad que me encuentro sumamente emocionado, contento, porque no pensábamos, la verdad, que detrás del éxito iba a tener éxito. Y nos dimos cuenta que ustedes están así ávidos de contenido, de emprendimiento, que motive. Y es por eso que lo que iba a hacer 1 o 2 veces al mes, ahora va a ser 4 ediciones al mes. Vamos a ponerle bastante fuerza y punche. En esta edición de Detrás del Éxito nos acompaña un empresario que encontró una oportunidad de oro en la suplementación nutricional y deportiva. Él es Santiago Gamarra, fundador de la prestigiosa empresa Lab Nutrition, el peruano que apostó por la excelencia. Y en la actualidad, sus productos se fabrican en Estados Unidos, Inglaterra, España y Brasil. En este episodio vamos a conocer su historia de disciplina y sobre todo su filosofía de vida, que si se pudiera resumir en una sola frase sería: yo hago lo mejor de lo mejor. El gran Santiago Gamarra, más conocido como Chanti. Yo lo quiero muchísimo a Santiago. Gracias, Kenny. Feliz de estar contigo acá. Chanti, nuestro público quiere conocer cómo nace Santiago Gamarra, cómo nace Lab Nutrition. Tú, antes de estar en el mundo empresarial, tú trabajabas para una empresa textil que termina quebrando por la competencia china. Bueno, trabajé en varios rubros. Trabajé en textiles, trabajé en música, trabajé hasta en medicina, pero la última que trabajé fue en textiles. Era una compañía muy grande, las cuales exportaban más o menos 20 millones de dólares al año hacia Estados Unidos. Hacíamos mucha ropa para 2 marcas americanas muy conocidas. Y pues estábamos enfocados en un solo cliente, ¿no? Okay. Enfocados en un solo cliente. Y al enfocarte en un solo cliente, apostamos muchísimo por ellos. Yo no era el dueño, yo era el dealer. Y se aparecieron un día los chinos, con la clásica, productos más baratos. Y era casi imposible Competir contra ellos. Entonces, viene una reestructuración de la empresa. Viajo muchas veces a Estados Unidos a negociar, pero no podíamos llegar a los precios chinos. Era imposible, porque los precios chinos eran, pero increíblemente baratos, aplastantes. A pesar que nosotros teníamos algodón peruano, teníamos la mejor calidad, pero los chinos habían hecho una especie de látex de plástico con algodón. Y me compré 5 calculadoras y no daba el precio. Entonces la compañía se vino abajo. Se vino abajo y apostamos por otros negocios, pero reestructuramos otros negocios paralelos, pero ya no iba igual. Entonces era una quiebra absoluta, porque había más de 1.000 trabajadores en la compañía. Wow. Y millones de dólares en inversión y obviamente créditos por pagar, ¿no? Entonces ahí subsistimos un poco como 6 meses, pero teníamos que tomar algunas decisiones. ¿Y ahí te quedaste fuera? Me quedé fuera casi de forma automática porque estaba acostumbrado yo a tener una vida, diría, excelente, muy de confort. Okay. Y de pronto caes al suelo, ¿no? Y un día ven que... Digamos, o sea, quedaste desempleado. Quedé totalmente desempleado y ves que un día Sin el banco... chamba. Sin chamba. Ves que un día se llevan tu carro, ves que un día tu departamento ocupan, no sé, el leasing al cual tenías y te quedaste en el aire. Oye, Entonces Chanti, era algo muy negativo, ¿no? ¿En qué momento dijiste, claro, hay cuentas por pagar, los bancos no perdonan nada? ¿Y en qué momento decides apostar por el tema de la suplementación? Es ahí donde agarra una gran depresión, obviamente muy joven. ¿Qué edad tenías? Creo que 30 y tantos. Agarro muy joven, tenía mucho confort durante años. Había tenido éxito en varios negocios y en caímos totalmente. Y al caer, pues, tenías que sobreponerte. Y ahí empezó mi historia con el gimnasio. Empecé a ir al gimnasio todos los días. Para poder levantarte, pasar la depresión. Sí, tenía un camino. O me dedicaba a las drogas, o me volví alcohólico, o de repente iba al gimnasio y tomé el gimnasio, ¿no? Y en gimnasio empecé a descubrir todo lo que es fortaleza física, todo lo que es disciplina. Empecé a descubrir todo lo que son suplementos. Y yo tengo una característica. Normalmente, no sé si es un defecto, pero me gusta hacer las cosas demasiado bien. Y empecé a investigar muchísimo.
muchísimo. Empecé a investigar sobre suplementos, sobre vitaminas, qué cosas fortalecían el cuerpo, qué cosas eran negativo. Pero había muy poca información. Pero ahí estamos hablando de los 90s, 80s. De los 90, donde las revistas llegaron un mes después, donde Más no en la- había información. más en la fitness. Más en la fitness. No había información de ningún tipo. Entonces era como que si quería algo tenía que conseguir el consejo de un médico o tenía que conseguir el consejo de un nutricionista, pero no había información. Ahora somos afortunados porque la información está a la mano. Claro, y ahí te entró el bichito de la suplementación, Sí, la nutrición, esto funciona, esto no funca. te cuento corto, la alimentación no era suficiente para una fortaleza física. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar la pirámide nutricional. Ok, Y en la pirámide nutricional decía que el carbohidrato era primero, que el azúcar era primero. O sea, tomabas tu jugo de naranja, tomabas Ya. tus harinas, tomabas todo tipo de cosas, pero empecé a decir, y yo lo único que descubría es que el carbohidrato no sirve. claro, no sirve. eso es, estamos hablando de los 80s, 90s, Sí, sí. cuando no había mucha Y información. No había información. Claro, Pero estaba lo que en pasa, pininos todavía. sí, lo que pasa es que yo empezaba a descubrir que el carbohidrato solamente era una fuente de energía, ¿correcto? Que si consumías de más, pues subía el glucógeno y te engordabas. Claro. Pero no construía músculo, no construía fortaleza física, no construía salud. Ok, Entonces yo dije, oye, la proteína es el rey. Y ahora, en estos tiempos, el gobierno americano... o sea, en ese entonces tú dijiste la proteína es el rey Ajá. y decidiste apostar por el negocio de la suplementación. Sí, decidí apostar por el negocio de la suplementación. ¿Por qué? O sea, Lab Nutrition ya ¿cuántos años tiene? 22 va a tener, 22 años. 22 años. Sí, sí. Claro, yo lo he conocido a Santiago, he escuchado historias de él chapando mochila con sus suplementos, combi y moviéndose de gimnasio en gimnasio para vender sus suplementos. Y su departamento era su depósito, su almacén. Sí. Las Miraflores. En Miraflores, sí. Sí. ¿No? O sea, tú ya habías apostado por el negocio de la... De las proteínas. De las Pero ¿de dónde proteínas, la nace esto? suplementación. Quiero explicarte. ¿Cómo nace? Cuando voy al gimnasio todos los días, yo veo que me falta algo. Ok, Y lo esencial en una alimentación es el pescado, la carne, los huevos, la leche entera y todo eso. Pero eso los médicos no lo tenían claro, ni los nutricionistas. Primero estaban las avenas y estaba lo otro. Pero yo estaba yendo en contra. Y yo descubrí en mi propio cuerpo que la proteína era completamente El superior que todo eso. Que era el rey. Y ahora el gobierno americano recién ha corregido la tabla nutricional, dice, no, ahora es el rey la proteína. Después de haber puesto a todo el país o a todo el mundo en un estado de obesidad casi al 70% de los Estados Increíble. Unidos. Increíble. Entonces, mira, ahora es la proteína. Es como si te hubieran enfermado primero y ahora dicen, no, me he equivocado. ¿No? claro. Mira, ¿qué te digo? Sí, ahorita vamos a profundizar más sobre Sí, ese sí. tema, sobre el cambio de la estructura piramidal. Pero efectivamente, antes, en los 80s, 90s, el carbohidrato, el azúcar era el rey. Y no sé si tú te acuerdas, había un suplemento que se llamaba Megamás 4000. Claro. ¿Tú has consumido Megamás 4000? La cantidad de calorías que tenía era Claro, increíble. era pura azúcar. Sí, era azúcar. Tenía 12.000, 14.000. Yo tomaba eso y me crecía una guataza. Claro. Entonces, era equivocado. ¿No? Se Claro. usaba de repente para ganancia muscular, decía, pero te metía más grasa y calorías que otra cosa. ¿no? Chanti, tomaba mi Megamás 4000 y eran unos aminoácidos, unas pepas, Sí, que era, pero tenías que chancarlas. sí. Chanti, entonces tú empiezas en el negocio de la suplementación nutricional, deportiva, pero hay algo que yo siempre resalto y le digo a todo el mundo, que Santiago es la persona más perseverante, es la persona más curiosa que puede haber. ¿Qué tan importante es la perseverancia, la insistencia? Porque Mira. tú has contado la historia de cómo conociste al dueño de la firma Mazeltech. Sí, correcto. Pero A ver, fue algo así por el azar, pura serendipia. mira, estaba quebrado con la compañía textil y fui a California. Ok. Y como me caracteriza siempre trabajar con los mejores en el mundo, con las mejores compañías, fui en búsqueda al mejor gimnasio, al más conocido, que es el Gold's Gym de Venice. Y cuando llego al Gold's Gym de Venice, veo un desfile de artistas. Estaba Arnold Schwarzenegger, estaba Van Damme, había un montón de gente. Y ahí estaban todos los culturistas famosos de esa época. Entonces yo digo... ¿Esos, perdón, 90s? Sí, 90s. Sean Ray. Estaba Sean Ray, había un montón de gente. Lo que pasa es que un ¿Has poco de... conocido a Sean Ray? Conozco a Sean Ray, conozco a Ronnie Coleman,
traje de visita al Perú a Jay Cutler, lo llevé a Chile, traje acá a John Jones también, a John Jones, al UFC Fighter. He traído muchos atletas. Ya, sí. Entonces estuve bien metido en el fitness. Pero me di cuenta que ahí tampoco estaba el negocio porque yo lo que proponía era alimentación o suplementación para vivir más fuerte, más sano. Ellos están más dedicados a un tema competitivo, de estética, ¿no? El fitness lo que hace es que tiene una función, crea un cuerpo estéticamente, diría, de competición, pero no piensa en la salud. ¿Vas a entender? Son dos cosas diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo no he visto a ningún gladiador que esté contando calorías. Yo no he visto a ningún vikingo que esté contando calorías, pero eran fuertes, eran alertas, eran inteligentes. ¿Por qué? Porque comían mucha proteína, comían muy bien y estaban empecinados en vivir, en sobrevivir, siendo más fuertes. En cambio, el fenómeno del fitness lo que hace es que trata mucho más el fenómeno estético, ¿no? Claro, el culturista sí tiene que contar las calorías y todo eso, ¿no? Y para mí el cuerpo viene a raíz de que tú lo alimentas bien. O sea, primero, si estás fuerte, estéticamente te vas a ver bien. No es el otro. Entonces, las dietas para mí no funcionan. Lo que funcionan son los hábitos. Los hábitos. O sea, tienes que habituarte a comer sano, tienes que habituarte a despertarte temprano, tienes que habituarte a moverte en el día, a hacer ejercicios. Entonces, los hábitos son los que te llevan al éxito. En cambio, las dietas son como unas salidas de emergencia, ¿no? Que te ponen los nutricionistas y médicos, ¿no? Claro. Pero que duran muy corto tiempo, pero no tienes el hábito de practicarlo. Claro, o sea, estar seco, magro es solamente para la temporada de campeonato, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, estabas en ese evento donde estaba Sean Ray, Dorian Yates, Jay Cutler, y hay muchos. Tu intención era conocer al dueño de... Mi intención era, a ver, vamos por partes. Llegué al gimnasio ese donde entrenaban todos los famosos. Y era el gimnasio donde empezó a entrenar Arnold Schwarzenegger. El Gold Gym. El Gold Gym de Venice. Y en ese gimnasio yo pensé que vendían productos, o sea, proteínas, pero veía pura gente de competición. Puro maceta, nada. Puro maceta. Entonces yo digo, esto no es el lugar. Y yo quería conocer al dueño de Mazatec. Entonces veo el gimnasio y le pregunto al del counter, oye, sé que el dueño de estos productos viene acá a entrenar. Y me dice, no, ayer estuvo acá, pero él vive en Canadá. Entonces, y vendrá mañana, no lo sé, me dice, pero él viene a cada rato acá porque, bueno, tiene auspicio contra los atletas y los patrocina y era la mejor compañía del mundo en ese tiempo. Entonces, digo, se fue. Fui el segundo día, el tercer día, no vino. Entonces, hice un viaje hacia Canadá, hacia Toronto. Ya. Hacia Toronto, ¿no? Sin muchos fondos, porque estaba, pues, aguja, estaba sin fondos. Y cuando lo voy a buscar, me encuentro con un edificio enorme, ¿no? Enorme, que parecía un banco, ¿no? Enorme, en Toronto. Y en ese edificio voy al counter, le digo, estoy buscando al señor Paul Gardiner. Y me dice, ¿quién es usted? ¿Tiene una cita? Me dice, no, le digo, solamente vengo a buscarlo porque tengo referencias de él y me gustaría reunirme con él. No lo puede atender si no tiene una cita. Entonces, era las 9 de la mañana y voy al día siguiente otra vez. Y le digo, vengo a buscar a señor Paul Gardiner otra vez. Y dice, no está, me dice, no lo puedo atender. Bueno, y fácil que estaba ahí, seguro, ¿no? No lo sé, pero veo el tercer día y al tercer día veo que pasa Paul por mi costado. Y Paul le pregunta a la persona del counter, le dice, al señor lo veo acá 2 días enteros. ¿Está buscando a alguien? Lo está buscando usted, pero no tiene cita. Y Paul me dice, sube. En el edificio. Más o menos creo que el piso 15, el piso 14. Me encuentro con una oficina enorme, enorme, ¿me entiendes? Como si fuera un banco. Y estaba ahí como cuando empecé a respirar, digo, ahí veía atletas, suplementos. Respirabas que un aire de grandeza. Un aire de grandeza, ¿no? Y me dice, yo le dije, soy de Perú, mi inglés no es muy bueno, me disculpo antes, le digo. Entonces, he estudiado todos sus productos y me parecen científicamente funcionales y válidos, ¿no? Yo creo que puedo ayudar a mucha gente que está entrenando, a mucha gente que quiere ser más fuerte, a mucha gente que es saludable. Pero ¿qué sabes? Tú eres nutricionista, médico, me dijo. Entonces, empecé a conversar y yo para eso me había aprendido todos los productos de Mazatec. O sea, más o menos habían 44 productos de Mazatec, absolutamente todos. ¿Dónde lo habían fabricado? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Cuál era su formulación? ¿Para qué servía cada uno? Y empezaba a contarle uno por uno a Paul y me dice,
tú sabes mejor que mi gerente comercial, me dice, tú podías trabajar acá. Entonces, porque me había aprendido. Y le digo, ¿y qué haces? Le digo, no, yo entreno y consumo algunos productos tuyos. Y los compro en Estados Unidos y los llevo a Perú a veces. ¿Pero qué quieres hacerme? Y me dice, quiero trabajar con la marca, quiero llevar a Perú. Ser representante De la marca. de Mazeltec. Y le digo, empezó la historia así. Tenía $3,000 en el bolsillo. Y le empiezo, digo, y solamente tengo $3,000, te puedo comprar eso. Entre los $3,000 me lo despachó en su oficina, me dijo. Me regresé. Luego, después de O sea, en ese momento le compraste le compré con $3,000. sí, $3,000 y me dio más cosas. Ok. Regresé a los 2 meses, perdón, y le compré $10,000. Y regresé después de los 8 meses y le compré $20,000. Y regresé al año, le llegué a comprar $40,000. Y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Veo que vienes a cada rato y me dice, yo ya no te puedo atender más de $40,000 porque este no es un depósito, te voy a mandar a Búfalo y ahí es donde te pueden despachar. Le digo, es que estoy vendiendo, le digo. Estoy vendiendo porque tengo la capacidad de poder explicar qué es lo que hacen estos productos, porque nadie los conoce, y tengo la capacidad de explicar y qué bien le puedo hacer a las personas. Y yo vendía muchísimo, entonces vendía en todos los gimnasios, en todos lados. Y al segundo año llegaste a hacer un pedido de $3 millones. A los 3 años Al tercer empecé a comprar casi $3 millones. Al tercer año. ¿Cuál es el secreto? El secreto es... Apalancamiento financiero, saber No, vender. no. Lo que pasa es que yo tuve el negocio más difícil. A ver, tienes un producto que nadie lo conoce. Ok. Tampoco lo necesitan los clientes. ¿Ok? Menos saben para qué sirve. Entonces, mi negocio en Lab Nutrition es educación. En un 90% yo educo a las personas para darle una solución, una ayuda en el objetivo que tienen. Sea un objetivo deportivo, sea un objetivo de atleta o sea un objetivo de bienestar de salud. Entonces, es educación, porque nadie conocía este producto. Lo que se llama hoy en día la industria del wellness. La industria del wellness. Entonces, era totalmente desconocido, ¿no? Es más, lo confundían mucho con medicamentos, porque todo lo que ves acá son alimentos. Son alimentos funcionales que complementan una nutrición deficiente o una nutrición hacia una persona que está enferma, pues puede de repente consumir proteína hidrolizada y complementa esa nutrición de la falta de proteínas que tiene, ¿no? Oye, Chanti, con todo lo que tú cuentas, realmente es un ejemplo de perseverancia y más aún, claro, estar ahí detrás del dueño como un dedo, pero sobre todo cuando no era un mercado maduro, ¿no? Porque nadie apostaba por la no existía el acá en mercado. Perú. Como te digo, en esa época solo existía el Megamás 4000, que era prácticamente pura azúcar. Y tú empezaste, así como hormiga, a construir el hábito del consumo de la proteína. En realidad me he dedicado todo este tiempo a educar a las personas para que consuman los productos y a partir de ese consumo generar demanda. Y ha sido, todos estos 22 años me he dedicado a educar gente. Darle productos de absoluta calidad para que ellos sientan una respuesta y a la vez tengan, diría, un beneficio correcto. Claro. Si tú no tienes un producto correcto, no se pueden beneficiar las personas y no te vuelven a comprar. Chanti, Lab Nutrition es una empresa peruana, 100% peruana, pero hoy en día eres un global player, tus productos se manufacturan en diferentes partes del mundo. ¿Qué te llevó qué decisión, cuál fue el punto de quiebre para dar ese gran salto? A ver, como yo vendía la mejor, o sea, Lab Nutrition nació como una tienda. Entonces, como yo vendía las mejores marcas, era como un dealer de los mejores autos, vamos a entender como si vendieras pues, los mejores autos de calidad. Yo digo, oye, ya estoy preparado a hacer mi propia marca. Entonces, viajo a Estados Unidos y empiezo a trabajar en mi propia marca, pero para venderlo en Estados Unidos y en otros países. Entonces, cuando empiezo con la marca, no podía hacer una marca similar a Mazeltec o cualquiera de ellos, tendría que hacer productos superiores. Y para trabajar con productos superiores, tenías que trabajar con los mejores suplidores. Y a la vez, el fabricar en Estados Unidos me daba competitividad en el mundo, porque cualquier producto de Estados Unidos entra a Emiratos Árabes, entra a China, entra a Brasil. A lo que fabricado en Perú no entra a ningún lado. Claro. O sea, tenemos que decir la verdad. No existen productos manufacturados en el mundo de Perú. Solamente existen productos básicos, productos primarios, como agricultura, minería y eso. Y hay algunos productos X que manufacturan, pero en zonas muy chiquitas. Porque la industria peruana no está preparada para las calificaciones
que requieren esos países. Entonces, ese fue mi foco, fabricar en Estados Unidos para vender hacia otros países. ¿Y China, en qué países Emiratos. estás ahora? Y ahorita vendemos en Amazon en todos Estados Unidos, vendemos en Walmart en Estados Unidos, ingresamos a Emiratos Árabes, estamos en una parte de China, estamos en una parte de Brasil y fabricamos con diferentes suppliers. Fabrico en Inglaterra, Ok. fabrico en España mis barras, hago muchos productos en Brasil, hago los caps en Chicago y de repente los polvos lo hago en New York. Son diferentes estados, ¿no? Tengo diferentes suplidores. Pero todos esos suplidores, diría, tienen las garantías correctas de fabricación como para ingresar a cualquier país del mundo porque tienen certificaciones. Imagínate, mis productos yo los vendo a los jugadores americanos porque cumplen todas las... Que de todas la las- NFL. De la NFL y todo eso. Porque tiene certificación. UFC, tiene todas las certificaciones. Tienes una certificación que es... Informe Sport. Sí, es plano. y que no tiene insumos baneados, ¿no? No tiene metales, los productos son tal como son. Son fabricados en fábricas que tienen estándares de calidad tipo medicamentos y son chequeados antes y después de la fabricación. Hay protocolos de estandarización, una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque imagínate que compra Messi un producto de esos y Y sale sale doping. doping. Entonces, Oye, Chanti, no te tendrías problemas, ¿no? ahí, Entonces, tampoco tan podcast. Oye, Chanti, sí. yo te he escuchado una frase, yo no hago productos, yo hago lo mejor de lo mejor. Eso Mira, es... eso es mi... Tu sello de excelencia. Mi sello, sí. Porque la gente mucho habla de éxito. Para mí el éxito es fácil. Si tú limpias mesas, Ok. ¿ok? Limpia tan bien que todos tus compañeros te admiren. Y eres diferente. Haz las cosas tan bien y brilla sobre todos los demás. No tienes que competir. Entonces, Claro. mi producto es el mejor producto del mundo. No de Perú, no. Es mejor que los americanos. Ha sido diseñado tal, entonces podemos vender en Hollywood. Yo vendo en Hollywood. Y me consumen los artistas. Es más, hemos salido en películas, en Rodeo Drive, ¿no? Y están saliendo por salir en otras películas. No es la marca, es la calidad del producto y los estándares de calificación que te dan estas distribuidoras como Amazon que venden, ¿no? Claro. Sí. Sí, y hay algo que yo resalto mucho de ti, es que tú nunca has entrado en esa guerra de precios, más bien por excelencia, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de competencia, cuando tú ya entras a competir por precios, no hay ganadores, todos pierden. Mira, la guerra de precios creo que vale en tecnología, vale en productos que no vas a consumir, Pero no por la salud. no por la salud. ¿Cómo te voy a vender una proteína que no es proteína? Claro. ¿Cómo te voy a vender en un frasco que dice que es proteína y solamente tiene la mitad de proteína? ¿Qué es lo que hace toda la industria? Entonces yo no entro a esa guerra. Entonces estoy tranquilo porque como es el mejor, siempre la gente empieza a consumir, porque no la estás engañando. Entonces, Claro. para mí, en los suplementos y en los medicamentos, hay demasiada falsificación, demasiadas cosas. Dice, el frasco dice proteína y solamente de proteína tendrá pues un 30%. Y por eso son baratos. Una buena proteína no puede ser barato porque es costoso hacerlo. Y a la vez tiene un precio estándar a nivel mundial como si fuera el petróleo. O sea, no es que exista un petróleo más barato, existe un solo precio. Y Claro. se fabrica en Estados Unidos, en Europa y eso, sin un estándar de precio. Y Charlie, acá me siento como Chanti, me siento como Charlie en la fábrica de chocolates. Acá la producción se ha sorprendido porque he llegado, he visto allí, he ido directo al freezer, he sacado mi energizante, mi Tu Goz, C4, mi tu Goz. C4, y ahorita estoy pero Nervioso. hiperactivado. Sí. Oye, Chanti, tú tienes operaciones en diferentes partes del mundo, como la marca Lab Nutrition, y hay algo que yo recuerdo así muy clarito, era cuando tú querías colocar la producción de lúcuma para darle sabor a la proteína de Mazeltec. Igual ese proyecto lo querías llevar al maíz morado. Mira, ¿Cuál era Fabric- el problema, la barrera ahí? a ver, mira, fabricamos un sabor a Lucma con la proteína más vendida del mundo, que era Nitrotech. Era un trabajo de muchos años en el cual convencí al dueño para hacerlo y lo convencí. Apolo. Sí, Apolo. Entonces me decía, Santiago, ¿cómo no le puedo poner a la mejor proteína del mundo
una planta desconocida como Lucma. Y lo seguía tanto, hicimos varios test en Alemania, fuimos a Inglaterra, hicimos varios testeos, me decía, sí, pero Santiago, no contribuye a mi producto, porque Lucma, ¿quién lo conoce? Me dice, ¿dónde lo vas a vender? Entonces, era como que, por insistencia mía, creo que al cuarto año me encontré creo que en Hamburgo y me dice, Paul, en una feria, prueba, Paul, le digo, ¿cómo he hecho la proteína Lucma? Y me dijo, creo que está bueno. Vamos a lanzarlo, me dice. No sé por qué insistes tanto, pero vamos a lanzarlo. ¿Cuál es el plan? Me dice. Primero quiero lanzarlo en Sudamérica. Okay. Entonces hicimos el lanzamiento acá en Perú, pero vendimos en Argentina, vendimos en Chile, vendimos en México y vendimos en Ecuador. Fue un éxito rotundo, total. Se vendió muchísimo. Es más, auspiciamos la Champions League. Auspiciamos la Champions League, salía en Fox, en televisión argentina, y era una locura. Entonces Paul me dice, vamos a la segunda etapa. Ok, vamos a la segunda etapa. Vamos a lanzarlo a nivel global. Y obviamente yo no vendía el insumo, sino ellos compran a una compañía química, el cual tiene que tener todos los ISOs para comprar el insumo de la Lucma. La materia prima. La materia prima. Y cuando le tocamos la puerta, pues ni juntando toda la Lucma del Perú, podía cumplir con las necesidades de la expansión a nivel global. Entonces Paul me dice, Santiago, nosotros somos la marca más grande en el mundo, vendemos millones. Entonces tú no me puedes decir que vamos a fabricar un poco, lo hacemos popular y después no tengo el insumo. Joder. Trabajamos durante mucho tiempo con esas cantidades limitadas, pero fue una frustración para mí. ¿Qué pasa? La Lucma lo extraen artesanalmente de la agricultura, pero llega a unos lugares como Química Suiza en el cual liofilizan, hacen todos los procesos. El atomizado, y esos son los estándares que compran estas compañías. No le compran a los agricultores, porque ya está tratado, ¿no? Porque está limpio, está ordenado y cumple con todos los ISOs de calidad. Y pues lo único que teníamos era Lucma artesanal. Oye, Chanti, ¿qué tan importante es para un empresario conocer de la A a la Z sus productos? No es importante, es esencial. Sin eso no existe negocio. Tienes que investigar a profundidad cuáles son tus competidores, qué existe, y tienes que ir mejorando en el camino. Tienes que ponerte en acción, pero sin investigación no hay negocio. La ventaja que tengo es que siempre estoy presente en las ferias de Asia, en China. Estoy casi en todas las ferias. ¿Vas viendo las tendencias? Sí, voy en todas las ferias de Estados Unidos, de Brasil, de Inglaterra, a países árabes. ¿Cuál es el país que marca tendencia? Los países europeos son muy fuertes, Estados Unidos es muy fuerte en su implementación y obviamente Asia está empezando. Asia es increíble. En Asia, por ejemplo, China, por ejemplo, en China solamente hay 1% de obesidad, mientras que en Estados Unidos está sobre 50%. Entonces, saben de alimentos, no saben. O sea, la naturaleza te brinda alimentos para la salud, para que tú te pongas más fuerte. Y el ser humano crea alimentos para ganar dinero. Les mezcla con azúcar, les mezcla con otra cosa, porque la naturaleza es sabia. Entonces, nosotros estamos más inclinados en recomendar alimentos naturales y a la vez productos de alta calidad que se parezcan a los naturales. Pero el mundo del procesado, el mundo de los azúcares, el ultraprocesado ha hecho pues que sea súper refinado y esté con colorantes y una serie de cosas tóxicas que simplemente son azúcar. Chanti, y eso ya deja de ser Eso ya deja de ser otra cosa. Eso ya es industria química, petroquímica, muchas veces, ¿no? Mira, cuando voy al supermercado, yo no sé si son alimentos. Todos son snacks a base de harinas, a base de azúcares, a base de avenas endulzadas. Todo está, diría, lleno de carbohidratos con azúcar, que el único fin que tiene es, diría, darte energía, pero al requerir frecuentemente, porque el carbohidrato te da hambre, al requerirlo frecuentemente, pues te va a subir de peso. Y ese es el problema de la humanidad, ¿no? El azúcar es mortal, ¿no? Y a la vez los ultraprocesados como los chorizos y esos, que solo son carne, ¿no? Está demostrado que el embutido te genera cáncer al estómago, ¿no? Yo recomendaría que nadie coma embutidos de ningún tipo.
Claro. Imagínate la cantidad de dulces que hay, ¿no? Tortas, chocolates, una serie de cosas. Un dulce te lo puedes comer, pero una vez, pero no todos los días. Oye, y las estadísticas de problemas de diabetes en Estados Unidos es atroz, ¿no? Son casi Es 30 total. millones de Total. diabéticos, ¿no? Yo diría que son más. Eso lo saben los que se han calificado. Yo pienso que todos tienen diabetes. Diabetes o Todos, prediabetes. sí, o prediabetes. Oye, Chanti, yo te he escuchado una frase, al ser el mejor no compites con nadie. Es obvio. Si eres el mejor, no compites con nadie. Eso es aplicable para Totalmente cualquier industria. aplicable. Totalmente aplicable. Totalmente aplicable porque no estás compitiendo con nadie. Pero eso tiene que ver mucho con la filosofía Kaizen, ¿no? Japonesa. La No búsqueda sé, de la excelencia constante, ¿no? Lo que pasa es que la búsqueda de la excelencia para mí es como un tour. Me encanta hacer las cosas mejor, me encanta aprender, me encanta investigar. Hay cosas que nacen ya con una persona, no es que esté siguiendo a alguien, ¿no? Siempre ha sido bien curioso, Chanti. Demasiado. Yo lo recuerdo a Santiago. Miren, estamos hablando 2004, 2005. Y Santiago me decía, la humanidad está envenenada con puro omega 6. Puro aceite vegetal. En esa época nadie da bola a los aceites Mira, vegetales, ¿no? El aceite vegetal... 2004, 2005, me Sí, decías sí. eso, ¿ah? Mira, en esa investigación yo encontré que utilizaban un insumo del petróleo para extraer el aceite vegetal. Pero estás usando un insumo de petróleo para usar... Es el para hexano, creo, o sea, ¿no? Sí, para extraer. No puede ser, te está hablando de petróleo, extraigas o no extraigas, estás utilizando el petróleo, entonces es un veneno. Y cuando tú comes papas fritas, normalmente se te inflama el cuerpo y agarra una serie de inflamaciones que tú te das cuenta. Pero como las reglas, la alimentación es un negocio, vas a entender. Primero te doy alimentos para que te enfermes, luego te empiezo a vender medicinas, los calmantes. Entonces, primero engordamos a todo Estados Unidos y después decimos que no, el carbohidrato ya no es, sino la proteína es. Entonces es un negocio, es un negocio. Pero cuando estás en contra, tienes a todos como voceros de que eso está correcto y no lo puedes cambiar. Claro, y la salud pública entra en un círculo vicioso, ¿no? Sí, y un círculo vicioso, ¿no? Te enfermas, tienes que comprar medicamentos, los seguros. Mira, le vendes azúcar a todos Estados Unidos. Le dice que todos son diabéticos. Empiezas a sacar una pastilla para la diabetes. Y empieza a generar también otras enfermedades, como las enfermedades coronarias y X, los cuales hacen que la medicina se vuelva un super negocio. Chanti, dicen que la enfermedad más rentable para la industria farmacéutica es la diabetes. Porque Total. ya te hace fármaco dependiente de por vida, ¿no? Con la metformina, la insulina. El metabolismo no funciona bien y al no funcionar el metabolismo bien, te genera una serie de enfermedades paralelas. Claro. Muy aparte que ya de por vida tienes que tomar algunas pastillas, ¿no? Por eso siempre lo mejor es la prevención. La prevención. Chanti, aquí la gente en redes preguntan ¿de dónde eres? ¿Eres peruano, pero de qué parte? Peruano acá en Lima y siempre he vivido acá y siempre he estado en Perú. Pero acá nació diría, todo ese emprendimiento, ¿no? Todo ese fanatismo por hacer bien las cosas. Sí. Chanti, a ver, una cosa son las estrategias empresariales, corporativas, que es parte del camino para hacer que el negocio crezca, el éxito llegue. Pero ¿qué tanto son los hábitos diarios? ¿Qué hábito diario tiene Santiago Gamarra para mantener esa excelencia? Los hábitos los construyes en el tiempo y no son fáciles, pero cuando los adoptas ya te empiezan a gustar, que ya no haces las otras cosas que no son tus hábitos. Te levantas Entonces temprano. yo me levanto normalmente a las 5 o 6 de la mañana, entreno miércoles. todos los días, ¿ya? ¿Bicicleta? Hago bicicleta, hago gimnasio, voy a trabajar a las 10 de la mañana. En las noches a veces trabajo hasta un poco tarde porque hay horarios invertidos con Europa, o trabajo de madrugada porque hay horarios también invertidos que, bueno, en Europa nos llevan 7 horas de diferencia y en Asia como 12. Entonces hago algunas cosas, pero siempre tengo una rutina, levantarme a las 5 o 6 de la mañana, tomar mi desayuno, entrenar, y una de mis rutinas es que, por ejemplo, consumo casi 2 litros de agua a la hora que entreno
mezclado con un scoop de BCA y 10 gramos de creatina. Para mí eso me salva el día porque el agua es vida y consumir agua durante el entreno es una maravilla. Y eso yo le recomendaría que lo adopten todos porque el consumo de agua es determinante para la salud y a veces no consumes agua porque no tienes costumbre. Pero a la hora que entrenas vas consumiendo. Y si tienes algún ingrediente como BCA o creatina, lo vas adoptando. Y ese se ha vuelto como una droga. Lo consumo hace 10 años, 10 gramos de creatina y un scoop de BCA. Y me acabo los 2 litros de agua. O sea, ya no necesito requerimientos de agua porque ya cumplí casi el agua que necesito todo el día. Chanti, yo he escuchado que la creatina es el suplemento más estudiado y que tiene beneficios no solamente a nivel muscular, sino cognitivo también, Mira, ¿no? la creatina para mí es el suplemento más estudiado en el mundo, el que más beneficios tiene. No solamente para el cerebro, para el hígado, los riñones, es para todo el cuerpo. Es como un elixir de bienestar para todos nosotros. Creatina tiene carne, pero la creatina pero muy poca, entonces necesitas complementar. Es como la proteína. Proteína está en el pescado, en el pollo, pero necesitas complementar con algo porque no puedes estar comiendo todo el día, porque necesitas requerimientos, diría, en tus macros, los cuales cumplan ese requerimiento, diría, en peso o en gramos, ¿no? Sí. Chanti, ¿y ese será el secreto por el cual tienes 61 años, pero te mantienes con una energía de chibolo de 40? Mira, ¿Qué tan importante es cuidar la salud para poder mantener un imperio? mira, yo tengo 61 años, pero no sé qué es eso. Yo hago las cosas que hace una persona de 30 años, tengo mucha energía, hago ejercicios todos los días. Para mí la edad es un número, pero el hábito de haber hecho esto durante años de forma permanente es lo que me mantiene. Pero no es entrenar de un día para otro, es adoptar el bienestar que te da, diría, una longevidad más larga, pero en el tiempo. No es una salida, o sea, no es una dieta para ponerte fit. Una dieta para ponerte fit es muy corto. Claro. Esto es largo rato, ¿no? Y puedes comer de todo, equilibrado. Sobre todo tiene que balanceado, ser sostenible, ¿no? Sostenible. Nadie tiene que comer tiempo. feo, ¿entiendes? Nadie tiene que comer feo. Entonces, Ni sacrificarse. Ni sacrificarte nada, yo como de todo. Obviamente mi prioridad es 50% proteína y vegetales. ¿No? Y eso es, yo como pescado, pollo, proteína hidrolizada, creatina y siempre me estoy suplementando con algunas vitaminas que me faltan. Y eso es lo que te mantiene fuerte. O sea, ¿cómo podrías, o sea, la gasolina del cuerpo es la comida, no el gimnasio, no el ejercicio, no que te levantes temprano. Sin gasolina no funcionas. Claro. Y es lo que mucha gente no entiende. Y no puedes ponerle gasolina barata. O sea, ¿qué pasa si le pones una gasolina barata a un carro, no sé, de calidad? Se va a enfermar. Entonces, para mí nunca se deben fijar en el precio de los productos o de las carnes o cualquier cosa adicional que puedan adoptar para la salud en el precio, sino en la calidad. Claro, y Muy algo que importante. dijiste al inicio con el tema de la salud, no puedes escatimar en No. meterle cosas de media caña, Exacto. ¿no? Y a mí me dicen, oye, está de oferta, ¿qué? ¿Tu cuerpo está de oferta? Puede estar de oferta de repente un automóvil, no sé, o una aplicación, pero vas a meterte al cuerpo, ¿qué? ¿Te estás metiendo basura? Claro. No, entonces no tiene sentido. Tienes que metértela. Y gente linda, por si acaso estamos esperando auspicios, estamos así esperando auspicios porque el programa Detrás del Éxito no pensábamos que iba a ser un hit y ha sido todo un golazo, que sí, estamos con las puertas abiertas y las ventanas también. Oye, Chanti, viendo las cosas del presente al pasado en retrospectiva, ¿cuál crees que ha sido el error más grande, pero que más aprendizaje y lección te ha dado que te gustaría compartir con toda la comunidad? Errores siempre van a haber. Lo que hay que es nunca quedarse en error, corregir y seguir adelante. Errores hay demasiados. Si no cometes errores, no aprendes. Entonces, errores va a haber día, mañana, pasado, pero tienes que aprender a corregirlos y a seguir adelante. Corregirlos de forma rápida. De forma rápida. O sea, en los negocios no debes pensar mucho, debes actuar. Y en el camino vas actuando. Pero tienes que tener un foco, una planificación. ¿Cómo te enfocas en ese negocio? Enfocarte totalmente en lo que vas a hacer y todo va a empezar a fluir. Problemas vas a tener en el camino, pero tienes que fluir.
Entonces, mucha gente pregunta cuál es el secreto del éxito. No hay ningún secreto para el éxito. Simplemente es ponerte a trabajar y trabajar lo mejor que puedas. O sea, ya no sirve trabajar en estos tiempos. Sirve producir y sirve ser excelente en lo que hagas. Chanti, pero dentro de toda la empresa que has construido, tienes tiendas acá en Perú, en el extranjero, tienes bastantes trabajadores, colaboradores. ¿Quién te dice hay que ir por aquí, por acá estamos perdiendo ingresos, estamos generando menos? ¿Quién te ayuda a tomar la batuta, el timón? Bueno, el liderazgo siempre lo tomo yo y las decisiones de arriba lo tomo yo y voy enrumbando el camino. Okay. Abajo tengo muchos colaboradores, los cuales ejecutan, diría, esa ruta. Es muy difícil trabajar si es que no tienes un equipo abajo que siempre esté trabajando. Pero el guión de dónde ir lo tengo clarísimo. Pero sí tienes colaboradores que te dicen, no, acá hay que corregir. Entonces, tú escuchas todo tipo de input. Yo investigo en contra, y escucho. a favor. Yo tengo la suerte de viajar por el mundo y yo estoy mucho más adelantado que otras personas por dónde van las tendencias, por dónde van las soluciones. Entonces, tengo mejor percepción de qué es lo que va a suceder en el mundo. Más que ejecutar, ¿no? Probablemente las personas pueden ejecutar, pero tengo la percepción a dónde va el mundo, ¿no? Es como yo vendía proteína hace 25 años, cuando la gente me decía, no, eso es droga, eso no sé qué es. Claro. Y mira cómo se ha cambiado, la pirámide nutricional ha cambiado. Y dice, no, me dieron la razón. Entonces es diferente, ha cambiado. Y entonces, ahorita vamos a ahondar en ese tema. Entonces ha cambiado totalmente. Es como tener una visión a dónde va el mundo. Claro. Sí. Chanti, otra frase célebre tuya es, si no sabes vender, no estás preparado para vivir. Hay dos cosas básicas que tienes que tener en ese mundo moderno. Saber vender y saber comunicarse es esencial. Y ahora, saber vender en digital es demasiado importante. Entonces, pienso que el que no sabe comunicar y no sabe vender está muerto. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo ofreces un producto? ¿O cómo puedes, diría, motivar a otra persona con tu negocio? Entonces, tienes que saber comunicarte. Es determinante la comunicación. Comunicarte y saber vender es determinante, ¿no? Así venga inteligencia artificial y todo. Hay gente que le da roche vender, ¿no? Dice, no, yo quiero hacer plata, pero le da roche vender. Hay una cosa que he notado, la gente no es exitosa porque no es atrevida. Yo me atreví a trabajar con los mejores del mundo no teniendo nada. Entonces, tienes que ser atrevido. Entonces, tienes que quitarte la timidez. Claro. Simplemente tienes que insistir. Pero tienes que insistir de forma inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Tienes que saber qué es lo que quieres. Y tener una visión a dónde quieres ir. Chanti, y cuando llega la pandemia, imagino tú como visionario, ya veías que en China ocurría todo el tema de la pandemia, del COVID, y que tarde o temprano ya iba a llegar acá al Perú. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo enfrentaste los años de encierro? ¿Cómo manejaste el negocio? En realidad la pandemia venía de California a Perú y cerraron. Nadie estaba preparado para la pandemia y cerraron Lima. Y creo que no viajé como un año y medio o 2 años. Y me sentía como en una prisión, porque yo estaba acostumbrado a viajar, pero no estaba preparado, para nada. No estaba preparado. Tuvimos que sobrevivir durante ese tiempo y ejecutar pues, de acuerdo a los problemas que habían y simplemente accionar. Perdimos mucha mercadería, perdimos warehouse, perdimos almacenes, perdimos productos, pues, cerramos tiendas, que se era una locura. Entonces, yo creo que para la pandemia nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado, pero tuviste que tomar medidas correctivas en ese momento. Es muy difícil tomar medidas correctivas cuando viene algo que no ocurre normalmente. Probablemente te puedes sobreponer a un terremoto, porque ya sabes cómo viene el terremoto. Pero la pandemia era otra cosa, no era un terremoto, era un encierro, ¿no? De 1 o 2 años. Y a la vez decirte que no puedes vender, que no puedes salir, era otra cosa. Era otro tipo de situación, diría, un problema muy grave. Entonces,
¿cómo vendes? ¿Cómo Claro. necesitas comunicarte? Necesitas, diría, aunque sea por internet. Entonces ahí es donde nacimos por el negocio por internet, por el e-commerce, ¿no? Ah, Sí, sí, mira, sí, ahí sí. tú empiezas a fortalecer toda la parte digital. Ahí empezamos de la nada a vender en forma digital. No sé cómo lo hicimos, pero vendimos mucho digital en ese tiempo. Creo que ahí empezó el negocio digital. Claro. Sí, sí, sí. Como empresario, ¿cuáles son tus no negociables? Tengo varios, pero lo más importante es que no hay nada imposible. Es lo que siempre intento decir y siempre motivar a la gente que todo se puede. Todo ¿no? se puede. Todo se puede, pero no hay nada imposible para mí. Así tengas que nadar en contra de la corriente. Es lo mejor que puedo hacer, porque cuanto más problemas tienes, sales más fortalecido. O sea, yo salí de una quiebra financiera total a sobreponerme, pero me dio poder esa quiebra. Probablemente no hubiera tenido tanto poder si no tenía esa prueba. Es como que tienes que salvarte, ¿no? Entonces sobreponerte. Entonces hay gente que simplemente no hace nada y se tira para atrás. Chan dice que enfrentar quiebras te cuaja, te da una lección empresarial tremenda, ¿no? Tienes que tener mucha resiliencia, tienes que tener mucho autoanálisis y diría mucho coraje. Todo lo demás es adopción. Tienes que adoptar el problema para salir adelante. Claro. Chanti, pero tú ya estás acostumbrado a ir en contra de la corriente. Sí. Hace más de 20 años me hablabas del problema de los aceites vegetales, que la gente está envenenada con omega 6. Y me hablabas de la pirámide nutricional, que hoy en día la FDA a la final está terminado dando la razón, se invirtió la pirámide nutricional. A ver, la estructura de una persona es su cuerpo. Y lo único que alimenta a tu cuerpo es la proteína. El carbohidrato lo que hace es que te genera energía, Ok. pero no te da mayor alimento nutricional, no te sostiene. Y si tú consumes exceso de carbohidratos, te va a engordar. Si consumes galletas, azúcares, jugo de naranja, panes y todo eso, solamente te dan energía. Y lo que sobra se deposita como grasa se convierte en glucógeno y se convierte en grasa. El exceso de glucógeno. El exceso de glucógeno que es a raíz del carbohidrato. En cambio, la proteína es tu músculo. La proteína es, diría, tus articulaciones. La proteína es, diría, el metabolismo, la energía. El que te ayuda a metabolizar toda la grasa que tienes en el cuerpo. Es pelo, uñas, es todo. Entonces es algo estructural, es como si fueran los ladrillos de un edificio. Lo demás solamente son cosas decorativas que acompañan. Entonces, Claro. La pirámide nutricional lo que ha hecho es, primero la proteína, pero ahorita antes estaba el carbohidrato, y como te sobraba carbohidrato, pues todos Estados Unidos están gordos, cuando debió ser siempre invertido. Proteínas y vegetales es determinante, ¿no? Y definitivamente la proteína animal es irreemplazable. Es irreemplazable. Porque comer pescado, comer pollo, comer huevos es salud total. Salud total. Así comas de más, la saciedad que te da hacia el apetito es más intenso y no vas a sentir hambre en el día. Durante años se pensaba que el carbohidrato era lo mejor para el ser humano. Y te daban avena, y te daban jugo de naranja, y te daban panes, hojuelas también. Hojuelas, todo tipo de cosas. Y lo único que hizo fue engordarte, porque el exceso de carbohidratos te empieza a generar grasa, y esa grasa te genera una serie de enfermedades. Y es el negocio de la medicina. Venderte primero, o sea, engordarte, y luego venderte medicinas. Pero Estados Unidos ya no pudo más, dijo. Tenemos a niños enfermos, tenemos a papás enfermos. Hay niños con diabetes. Hay ¿no? niños con diabetes. Entonces dijo, paren, primero la proteína. Y yo estuve luchando con eso durante más de 22 años. Proteínas pollo, proteínas pescado, proteínas carne, una proteína hidrolizada para complementar si te falta. Y nos dio la razón. Me sentí increíblemente feliz cuando dieron esa tabla. Yo te puedo asegurar que si ahorita practican esa matriz, las enfermedades empiezan a desaparecer. ¿Qué problemas de metabolismo, como diabetes, hipertensión? Si tienes sobrepeso,
te genera una serie de problemas en la salud. Hasta artrosis en la rodilla. Artrosis, ¿No? una serie de cosas, el mismo peso, que no puedes dormir bien, te genera una serie de cosas. Entonces, los médicos no deben ser los autorizados en la nutrición de una persona sana. Los médicos tienen una misión, curar personas enfermas. Ellos no saben de nutrición. Y los nutricionistas también saben, pero leen estructuras que otros lo han escrito, pero ellos no investigan. Entonces simplemente han estado repitiendo las pirámides nutricionales del pasado. Durante décadas, ¿no? Durante décadas. Durante décadas el carbohidrato ha sido el rey. Sí. No sé si tú has escuchado la historia de Kellogg's, el que crea Claro, sí. las hojuelas. Claro, y uno tiene el hábito, la costumbre, desayuno, ya tu leche, tu Quaker, y ahí le metes las hojuelas, ¿no? Cuando eso es una bomba. Imagínate que en la mañana al tomas páncreas. eso y es azúcar. Tu insulina se va así. Azúcar, azúcar, azúcar. Y luego a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, tienes más hambre. Más azúcar. Oye, si tuviera solamente el 50% de proteína ese desayuno, estarías bien. Pero al no tener proteína, no es un alimento. Todo tiene que tener proteína para que sea alimento. Si no, es una cosa vacía. Claro, pero también el marketing, ¿cómo ayuda a crear narrativas, ¿no? Que muchas veces termina engañando. Es una faramalla, ¿no? Que la gente termina consumiendo más, pero al mismo tiempo envenenándose, ¿no? Lo que pasa es que los dulces, el azúcar es adictivo. Quieres un dulce, quieres más. Pero no tiene ninguna propiedad nutricional. Chanti, ¿cómo ves el mundo de acá a 10 años? Ya se ha cambiado la estructura de la pirámide nutricional, pero desde Lab Nutrition, ¿qué problema te gustaría resolver? Pienso que la inteligencia artificial le va a abrir los ojos al mundo. Va a tener tanta información, espero información no equivocada, los cuales las personas van a adoptar costumbres mucho más saludables para vivir, ¿no? No vas a necesitar tanto un nutricionista ni un médico, no necesitas especialista porque tú eres sano, simplemente necesitas mayores conocimientos, información para nutrirte mejor, ¿no? Y los alimentos no son medicina, lo que yo vendo no es ninguna medicina, son alimentos que complementan una alimentación que tiene carencias, ¿no? De un niño, de un atleta y todo eso. Entonces pienso que la difusión de información va a ser mucho más grande, pero el medicarlo, el que sea tratado por un especialista como que te aleja de lo que realmente es. Tú no puedes ir a un médico para comer, el médico trata enfermos. ¿No? Entonces un nutricionista contando calorías, si vas a bajar de peso, esa es una especialidad más profunda ya de repente para una persona obesa, una persona que ya está ya está enferma, ¿no? Entonces para mí la nutrición es un criterio inteligente de escoger cosas buenas y dejar las cosas malas. Claro. Así de simple. Chanti, ¿qué consejo le darías a una persona que está emprendiendo, está enfrentando crisis o se queja de la situación política, económica, que tiene a las instituciones en contra? ¿Qué le dirías a esas personas? Mira, yo diría que se desligue de su entorno Ok. y que siga un propósito que le hace bien a todos los demás y practique la excelencia. Con eso ya tiene el camino ganado, totalmente. Esa es una verdad axiomática. Sí, porque no tiene sentido, o sea, problemas vas a tener y informarte de más problemas y bloqueos los vas a tener, pero piensa en tu propósito, piensa en lo que quieres hacer y piensa cómo seguir adelante. Eso es todo, no hay milagros. Entonces es practicar lo que quieras hacer. Chanti, has logrado todo lo que cualquier empresario quisiera en su vida, pero ¿tienes sueños? ¿Qué otros sueños tiene Santiago Gamarra? No trabajo necesariamente por una cuestión material. Me gusta ayudar a la gente. Yo pienso que con mis productos he ayudado a miles de personas a estar más fuertes, más sanas. O sea, he impartido durante estos 20 años más educación. No vendo productos, yo vendo educación. He ayudado a mucha gente, a señoras, a personas embarazadas, a niños, a atletas. Entonces, eso es incalculable el valor que tiene. Me siento bien. O sea, nací para eso. Y como lo hago bien, de paso vendo. De paso vendo. Claro. Eso, ¿qué es eso, ¿no? Santiago, Sí. ¿qué consejos le das a tus hijas? Eres chancletero. Sí. ¿Qué consejos Bueno, les das? a mis dos hijas le digo, están en la universidad allá en Estados Unidos,
Y lo único que le digo es que están estudiando ustedes el pasado en la universidad. Tienen que estudiar el presente y lo tienen en la mano, autoeducación. En 5 años, cuando acaben su carrera, ya una está por acabar, es que va a tener un backup de conocimientos que lo vas a tener en la mano, o que simplemente ya no va a servir, porque todo lo tienes en la inteligencia artificial. Los procesos se habrán acabado. Entonces, tiene que estudiar en paralelo mucha autoeducación. O sea, el cómo se ha terminado. Antes que era el cómo hacer, el cómo realizar, todo lo tienes a la mano. Ahora es el qué. El qué, el cómo, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hago esto? No, todo lo tienes a la mano. Se ha invertido. Entonces, la educación, pienso que va a tener que tener serios ajustes. Okay. Serios ajustes. Pienso que la educación ahorita es, en las universidades, ir a escuchar clases, es ya es un poco obsoleto. Es estudiar procesos que ya están estructurados, pero que la inteligencia artificial lo va a resolver muy rápido en breve. O ya lo resolvió en algunos casos. Chanti, finalmente, ¿qué hiciste distinto a otros emprendedores que se quedan pequeños, que no avanzan? Yo pienso que nadie se debe quedar. Tiene que ser muy perseverante. Lo que pasa no es fácil, es duro. Y lo único que queda es ser perseverante. Y estar adoptando siempre innovación e investigación para ver por qué terreno estás pisando. Porque si no tienes innovación e investigación, pues de repente ya estás bloqueado en otros lados y llegas tarde, ¿no? Entonces, muy importante. El mundo no es Perú, el mundo es gigante y lo conozco muy bien y nos llevan pues caminos adelante otras sociedades como Estados Unidos o como Asia, ¿no? Que es increíble el desarrollo que tiene Asia. Asia nos lleva demasiados años, entonces el tener la suerte de viajar pues me da mucha información para tomar algunas decisiones y a la vez dar ciertos consejos a mi equipo. De todos los países que has visitado, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado? Desde el punto de vista tecnológico. Shanghai. Shanghai, China. 30 millones de habitantes en una ciudad y ver unos barcos que salen cada 15 minutos, que justamente vienen algunos acá a Shanghai, operados por robots. Fui una mañana a visitar y solamente operaban robots, no vi ni un humano, cargando barcos de doble tonelaje. Y yo voy acá al puerto del Callao y es una cosa totalmente diferente. Entonces estaba saliendo como Pac-Man ahí, salen 90.000 containers por día, solamente de un lado. Miércoles. Entonces, ¿te imaginas? Es una locura. Tiene diferentes entradas. O irte a un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, voy al aeropuerto de Shenzhen y el aeropuerto tiene 230 puertas. 230. Imaginas, es una ciudad entera. Entonces, imagina que te pierdes en, no sé, en una parte. Es una locura. Lo que pasa son 1.450 millones de habitantes y nosotros somos 30 millones. Tú sabes, Chanti, yo he ido a China 2 veces, 91, 98, y Shenzhen era una ciudad de pescadores. Todo China. Y hoy en día Shenzhen es el Silicon Valley de China. Mira, yo estaba hace 3 meses en Shenzhen, autos y policías robots, autos sin conductor, policías robots encontraba en las calles. Entonces tú dices, parece otro planeta. Y el policía habla 27 idiomas y te puede dar orientación. Es una locura. Entonces, no, es un adelante muy grande. Entonces te da otra visión ese tipo de sociedades, ¿no? Sí. Miren, mi gente linda, hablar con Santiago Gamarra, acá podemos estar horas y horas y horas hablando con Chanti sobre, no sé, tecnología en China, Estados Unidos, Europa. Chanti, esto da para otro episodio. Yo te agradezco, Santiago, por abrirnos la puerta de Lab Nutrition y compartir todo tu conocimiento, tu experiencia, todo ese bagaje de información con nosotros y con toda la comunidad detrás del éxito. Ha sido sumamente enriquecedor. Gracias a ti, Kenji. Y siempre aquí estamos. Vendemos educación, ayudamos a las personas, no vendo productos. Y vendo los mejores productos del mundo, no de Perú. Y la honestidad es lo que siempre llevo por delante. Y eso, diría, es lo que me ha abierto hacia el éxito.
Es increíble la cantidad de personas que tenemos como clientes. Chanti, nuevamente, muchísimas gracias y gracias por tu sencillez, porque no a todos les gusta compartir su conocimiento, pero tú eres totalmente abierto, ¿no? Gracias. Hay que totales, compartir, Chanti. hay que compartir lo que se aprende. Gracias, Kenji. Chévere.